Ok, vamos a iniciar entonces con el tema del grupo nominal y el grupo verbal. Primero vamos a ver lo que es el grupo nominal. Ok, entonces como lo dice el nombre, es un grupo de palabras que van a formar en sí una oración. Lo que pasa es que en cada grupo hay un núcleo y ese núcleo es el que los diferencia. Entonces, en el grupo nominal nosotros vamos a tener em, como núcleo un sustantivo. Recuerden que el sustantivo es todo aquello que nombra un objeto, una cosa, un lugar. Entonces, en el grupo nominal, lo primordial es que tiene que tener un sustantivo. Si el núcleo de la oración es un sustantivo, entonces eh, va a pertenecer al grupo nominal. Para acompañar a ese sustantivo en la oración, porque solamente un sustantivo no puede conformar una oración, necesita otros elementos. ¿Pero qué otros elementos? Artículos, adjetivos, por ejemplo, adjetivos que califican a ese sustantivo. Recuerden que el adjetivo son características. Artículos como el, la, todo este tipo de artículos también nos ayuda a conformar un grupo nominal. Entonces, lo primordial es que en el grupo nominal vamos a encontrar sustantivos, ¿ok? Puede que en el grupo nominal hayan verbos, pero verbos no conjugados, ¿ok? Que no estén conjugados. En el grupo nominal, entonces, hay dos reglas. Una, que tiene que tener un sustantivo, y la dos, que si tiene un verbo, ese verbo no puede estar conjugado. Recuerden que el verbo, al tener terminaciones ar, er o ir, no está conjugado. Entonces, si tiene terminación ar o tiene terminación er o ir, son verbos en infinitivo, son verbos que no han sufrido por ningún proceso de conjugación. Entonces, al decir que el grupo nominal me permite verbos no conjugados, quiere decir que esos verbos van a tener estas terminaciones. Ar, er, oír. ¿Ok? Ejemplo, el perro. El perro ya es un grupo nominal. ¿Por qué? Porque tenemos el sustantivo perro y tenemos un artículo. El árbol seco también es un grupo nominal. ¿Por qué? Porque tenemos como árbol el sustantivo, tenemos como artículo el y tenemos el adjetivo seco. El adjetivo que está calificando al sustantivo árbol. La casa de Juan, la casa es el sustantivo, tenemos ahí el adjetivo, perdón, el artículo la. Y acá tenemos un complemento que sería que es de Juan. ¿Ok? Entonces, el grupo nominal va a estar conformado por el sustantivo y por artículos o adjetivos que van a complementar, que van a acompañar a ese sustantivo para formar una oración. Y puede tener verbos, pero verbos no conjugados, es decir, con terminación ar, er o ir, para que lo tomen ahí en cuenta y anoten esas cositas por ahí. Ahora vamos a ver una imagen donde se ejemplifica los elementos del grupo nominal, que es como, en resumidas cuentas, lo que acabamos de decir. Tenemos el sustantivo como núcleo, como el centro de la oración, y algunos acompañantes como el artículo, la conjunción, las preposiciones y los adjetivos. Em, Abajo tenemos otro ejemplo que dice, Roberto se caracteriza como un hombre sucio y alto. Vean que todo esto es una oración, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar como grupo nominal desde Roberto se caracteriza, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos aquí el verbo caracteriza que ya está conjugado, un verbo conjugado, entonces no lo podemos tomar como un, un grupo nominal. Porque el grupo nominal sí puede tener verbos, pero en terminación ar, er o ir. En este caso, en esta oración, el grupo nominal es un hombre sucio y alto. Porque tenemos el hombre
que es sustantivo, tenemos el como conjunción y tenemos sucio y alto como adjetivos, ¿ok? Que son características del sustantivo hombre. ¿Ok? ¿Está claro lo del grupo nominal o tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, está claro. Ahora vamos a ver entonces el grupo verbal, que es todo el contrario nominal. ¿Ok? En el grupo verbal tenemos como núcleo el verbo. Ahora ven la importancia de por qué el verbo en el grupo nominal no está conjugado y en el grupo verbal sí. En el grupo verbal el verbo es el núcleo y ese verbo tiene que estar conjugado. ¿Ok? Tiene que estar conjugado. Por eso es que en el grupo nominal no se pueden considerar los verbos conjugados, porque si no serían grupos verbales. Entonces, en el grupo nominal tenemos el sustantivo como núcleo. En el grupo verbal tenemos el verbo como núcleo. Vea que el mismo nombre nos lo dice. Grupo verbal es el verbo núcleo, es el núcleo del grupo y tiene que ser un verbo conjugado, es decir, no va a tener, no va a tener las terminaciones ar, er, ir. No tienen las terminaciones ar, er, ir. ¿Por qué? Porque va a estar conjugados. Entonces, por ejemplo, en el verbo, en el grupo nominal, se permiten los verbos caminar, correr, dormir, porque tienen las terminaciones ar, er, ir, no están conjugados. Pero en el grupo verbal no se permiten. En el grupo verbal, en vez de correr, sería he corrido. Ya no tiene la terminación ar. Perdón, ya no tiene la terminación er. En vez de dormir, para quitarle la terminación ir, dormiré. Entonces ya ahí está conjugado. Entonces va a ser parte de un grupo verbal. ¿Ok? Entonces, en el grupo verbal, el núcleo va a ser ese, un verbo conjugado. Y igual que en el nominal puede estar acompañado, porque un solo verbo conjugado no hace una oración, no hace un grupo, entonces puede estar acompañado por pronombres, que ya los vimos, y adverbios. Adverbios de lugar, de modo, el pronombre como pronombre personal, él, ella, etcétera. ¿Ok? Entonces puede ser acompañado por pronombres o por adverbios. Se murió. El ejemplo, tenemos el verbo conjugado, no es morir. Tenemos el verbo morir conjugado, entonces es grupo verbal. Y tenemos acá un complemento que lo acompaña. Ayer le regalaron, tenemos el verbo regalar conjugado, entonces está acompañado por el adverbio ayer. Jugó y bailó, tenemos acá dos verbos conjugados. Anoche, tenemos adverbio. Voy a pasear, tenemos el verbo voy, el verbo ir conjugado. Entonces, vean la diferencia. En el grupo nominal, el centro del grupo es el sustantivo. En el grupo verbal, el centro del grupo es el verbo. En el nominal puede estar acompañado por adjetivos, por artículos y por verbos no conjugados. Y en el grupo verbal está acompañado por pronombres y por adverbios. Igual que en el grupo verbal, tenemos acá el dibujo. Entonces, en el centro tenemos el verbo, que es el núcleo, y lo que lo puede acompañar, como las conjunciones, las preposiciones, los pronombres. Entonces, o los adverbios. Tenemos el primer ejemplo, hoy llegará sola. Tenemos el verbo llegará conjugado.
Entonces es el centro del grupo verbal, acompañado por el adverbio hoy y el adverbio sola. Luego tenemos el, en la siguiente oración, lo canta alegremente, tenemos el verbo cantar conjugado, entonces es parte del grupo nominal, del grupo verbal, acompañado por el pronombre lo y el adverbio alegremente. Y igual en el tercer ejemplo tenemos el verbo comprender conjugado, entonces es parte del grupo no verbal, acompañado por el adverbio muy, por el pronombre tarde y por por el artículo lo. Muy bien. Entonces, esta presentación ustedes ya la tienen en WhatsApp. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a resolver, acá solo hice ejercicios con marque con X o formato de examen de bachillerato. Entonces, van a resolver en 15 minutos estas preguntas que están en la presentación. Son 10. ¿Ok? En 15 minutos revisamos. Recuerden, el grupo verbal está conformado por el verbo conjugado, el grupo nominal por un sustantivo y por verbos no conjugados. Igual ahí les voy a marcar la presentación porque esas se las envié el lunes. Las voy a marcar ahí en el grupo para que la tengan. ¿Ok? Entonces trabajemos en esa práctica y la revisamos en 15 minutos.
Ok, vamos a ver, ya sean, terminó. Diana, ¿cómo vas? Ok, me avisas cuando terminas para revisar. Listo, vamos a revisar entonces. En la número 1 nos pide que completemos la oración con una que contenga un grupo verbal. Es decir, tiene que tener un verbo conjugado. ¿En cuál sería ahí la opción correcta? Muy bien, sería la opción C. Y disfrutaremos bajo el sol. Vean que tenemos también la opción B que dice para mirar las olas, solamente que ahí tenemos un verbo que no está conjugado. Entonces no puede ser parte del grupo verbal. Y en la A no tenemos verbo. ¿Ok? Entonces, en la primera sería la opción C. Y disfrutaremos bajo el sol. Tenemos un grupo verbal compuesto por el verbo disfrutar conjugado que hace parte del grupo verbal. En la 2, aquellos en una tarde oscura. Una opción que contenga el grupo nominal en la 2. Cabalgaron hacia ese humilde pueblo con un deseo de soledad profunda. Llegaron llenos de dolor y tristeza. Encontraron el amor ya olvidado. En la 2, ¿cuál sería la opción correcta? La B. Muy bien, chicos. ¿Por qué la B? Porque tenemos con un deseo, ahí tenemos el grupo, perdón, el núcleo del grupo
nominal es deseo. Ahí ya tenemos con un deseo de soledad profunda. No tenemos verbo y además en las otras tres tenemos tres verbos conjugados. Y en el grupo nominal pueden tener verbos, pero no conjugados. Es decir, con terminación ar, erud. En la 3, un grupo verbal. En la 3, ¿cuál sería ahí? La D. Muy bien. Creativos y tienen sueños. Tenemos el verbo tener conjugado. Entonces es la opción D. En las otras tres no tenemos verbo, entonces no tienen el núcleo que obligatoriamente tiene que tener. Recuerden, en el grupo nominal obligatoriamente tiene que tener su núcleo, que es un sustantivo. Y en el grupo verbal obligatoriamente tiene que tener su núcleo, que es un verbo conjugado. Entonces, como en las otras tres no tienen verbos conjugados, entonces no puede ser un grupo nominal. En la que sigue, la primera un grupo nominal, goza, es infiel, la maltrata y disfrutando con sus amantes. Un grupo nominal. Recuerden en el grupo nominal que tenemos. Vean que también hay que tomar en cuenta el fragmento. En la 4, el grupo nominal es la A. ¿Por qué? Porque la A, goza, es adjetivo de ¿cuál sustantivo? El juez. El juez goza forma parte del grupo nominal. No tenemos es infiel porque tenemos el verbo ser conjugado, maltratar conjugado y disfrutar conjugado. Recuerden que que el grupo nominal no tiene verbos conjugados. Entonces, el único que no tiene un verbo conjugado es la A y que además forma parte del grupo nominal que está en el fragmento. Hay que poner también bastante atención en el fragmento porque no están ahí nada más por estar. Entonces el grupo nominal se forma el juez, goza, juez sustantivo, goza adjetivo y el artículo. En la 5, un grupo verbal. La A, leyendo una novela. Muy bien. En la 6, un grupo verbal que complete la opción anterior. La D, porque tenemos el verbo compro conjugado, muy bien. Es el núcleo del verbo conjugado. En la 7, un grupo verbal también. Bueno, en esas 7 tenían ahí un poquito de trampa, ¿verdad? Porque ahí tenían asterisco. En la 6, sí. Destruye rápidamente la cosecha. Tenemos el verbo destruir conjugado. El grupo verbal. La 8, una opción que presente, que tenga un grupo nominal en la 8. Grupo nominal. ¿Qué tenía el grupo nominal? Sustantivo, adjetivo y artículo. Muy bien, la C. Sustantivo niña, adjetivo hermosa y artículo la. Muy bien. Y en la 9, un grupo nominal también. Sería la 9. Grupo nominal tiene que tener un sustantivo.
Ok, aquí tenemos. En la B no puede ser porque tenemos el verbo junto. En San José o Don Pablo Fernández y en Jardines del Recuerdo. Ok, en esa dice aquí está enterrado. Entonces tenemos aquí un adverbio y ocupamos un sustantivo. Un sustantivo que complemente ese adverbio que forme un grupo nominal que por tanto tiene que tener un sustantivo. Y además, vean lo que nos dice, la pregunta. ¿Cuál opción presenta el grupo nominal? Pero que además de que sea un grupo nominal, funcione como sujeto, es decir, que realice una acción. El sujeto es el que realiza la acción. Entonces, ocupamos una opción que cumpla como grupo nominal y que cumpla como sujeto. En ese caso sería don Pablo Fernández, porque don Pablo Fernández cumple como sujeto, es el que puede hacer la oración y también como grupo nominal que es sustantivo. Entonces, sería la opción C. Y en la última tenemos también una opción que contiene un grupo nominal. Todos quienes han vivido los mejores estudiantes. En la 10, ¿cuál sería? Esta es también bastante sencillo. ¿Cuál sería en la 10? Recuerden los elementos del grupo nominal. Correcto, sería la D. ¿Por qué la D? Porque tenemos estudiantes como sustantivos, mejores como adjetivo, califica el sustantivo estudiantes, y los como artículo. Muy bien. Entonces el grupo nominal está en la D, que está conformado por sustantivo, subnúcleo, adjetivo y artículo. Muy bien, yo creo que quedó bastante claro porque lo estoy muy bien en la práctica. Entonces recordemos que el grupo nominal va a tener su núcleo, que es el sustantivo, y ese sustantivo está acompañado por un adjetivo, por un artículo o también por conjunciones y preposiciones. Y el grupo verbal puede tener su núcleo, es el verbo conjugado. Su núcleo obligatoriamente tiene que estar conjugado, su verbo. Entonces, este verbo puede estar acompañado también por pronombres y por adverbios. Y también recordar que a veces en los grupos nominales podemos tener un verbo, pero ese verbo no tiene que estar conjugado. No puede estar conjugado. Porque si está conjugado sería el grupo verbal. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con el tema. O si está claro. Todo claro. Ok. Recuerden la redacción. Yo hoy les estaré revisando algunas que me hacen falta, porque como son bastantes estudiantes, me he trabajado un poquito con eso. Y recuerden la redacción para la próxima semana. Ok, igual, si están repasando o los que van a ver los videos, si ven el video y tienen alguna duda o las grabaciones, alguna pregunta con el tema o con la práctica anterior, me pueden mandar un mensaje y yo les indico. Los temas de las redacciones yo se los envío al grupo de WhatsApp. Buenas noches. Nos vemos.